todos, ¿cómo están? Soy Horacio Llamas, director deportivo de Basket Mex, con ustedes en este inicio de semana, el lunes 18 de mayo, otra vez trayéndoles pequeñas cápsulas de cada uno de los profesionales que siempre están con nosotros, compartiendo consejos, ejercicios, etcétera, que son muy útiles para cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, que él es el capitán de la U18, es un jugador que estaba en CENAR, en la academia de hace varios tiempo, y es el capitán, y yo lo admiro mucho, no solo por cómo juega, sino por cómo es líder con todos los muchachos de la academia. Yo le digo pequeño Napoleón, pero no en el sentido malo. Le digo porque él lidera con ejemplo y siempre está queriendo ser mejor. Gil Berrones está en Tamaulipas y nos acompaña el día de hoy. Gil, ¿cómo estás? Hola, Horacio. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar aquí con ustedes. Me da gusto que te hayas peinado para estar con nosotros. Oye, sí. Gil, te quiero preguntar, primero, ¿cómo la están pasando allá en Tamaulipas? ¿Estás en Tampico? ¿Dónde estás? No, yo ahorita estoy aquí en mi natal Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ciudad Victoria, ok, en la capital. Sí. ¿Cómo has hecho la transición de estar en el CENAR, que pues todo muy estricto y tienes todo un grupo de profesionales alrededor de ustedes para apoyarlos? Y yo creo que principalmente ustedes no batallaron tanto en la transición de seguir pues guardados en casa y no mucho, pero sí en cuestión de cómo le haces con los entrenamientos, cómo le haces con lo de escuela, cómo la convivencia con tu familia, porque bueno, tu familia era el CENAR, era la familia del CENAR, éramos nosotros los que estábamos ahí por todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lo has hecho? Platícanos un poquito. Pues mira, fíjate que la transición de ir del CENAR a mi casa, pues no se me dificultó, porque pues obviamente gracias a mi familia que me ha estado apoyando con todo, con la alimentación, por si, por ejemplo, necesito tener un espacio para yo trabajar, ellos me dicen, no, pues practica aquí y nosotros nos vamos a otro lado, ¿sí? Entonces, y aparte, pues sigo con el mismo régimen de entrenamientos que teníamos allá, bueno, un poco variado, y por ejemplo, en cuestiones de escuela, por ejemplo, te platico un poquito de mi día a día. Por ejemplo, me levanto, hago mis tareas de un rango determinado de horario. Después de ahí intento obtener mi primera sesión del día para entrenamiento, que ya viene siendo como, a veces lo hago antes de hacer la tarea o a veces lo hago después de hacerla. Y ya después de que termino mi primer día de entrenamiento, pues ya viene la comida, como, descanso un poco y ya pues, no sé, después vienen las sesiones con Enrique, con Franco, entonces pues sí tengo un poco de actividad durante el día. Sí, eso pues yo lo sé, pero pues la gente que nos está viendo, los niños, las niñas, los papás, no lo saben en específico, y qué bueno que lo platicas. Estoy consciente de que es la única manera o una de las maneras para mantenerse enfocado en lo que tienes que hacer y no tanto pensando en lo negativo, ¿ok? Pues bueno, gracias por estar con nosotros y vamos a pasar ahora con el doctor Luis Carlos Ubera, que es el psicólogo deportivo de la Selección Nacional Varonil Mayor. ¿Te parece? Estate pendiente porque quizás te pregunten cosas, ¿ok? Ok, perfecto. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes. Una semana más. Bienvenidos a todos, a toda la familia del básquetbol. Estamos aquí para brindarles las píldoras solidarias. ¿Cómo ha estado, Horacio? Muy bien, Doc, muy bien. Pues echándole ganas para este inicio de semana. Comenzar con todo, motivados y pensando en cosas positivas. Perdón. Con todo y pensando en cosas positivas, que es lo que nos ayuda, pues, claro, a seguir este encierro de la mejor manera, ¿no? Perfecto, Horacio. Pues si te parece, pasamos a la píldora del día de hoy.
Recuerden que las píldoras solidarias, en conjunto con la Universidad Liber Cuaré y la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, les traemos este entrenamiento mental. Ya se ha extendido las píldoras, ya distintos psicólogos de todas las partes del mundo han estado compartiendo sus temas, al igual que se han incorporado ahora tanto alumnos como exalumnos de la universidad, de la maestría en Psicología del Deporte. Entonces es importante que le den seguimiento en la página de la Universidad Liber Cuaré a cada una de estas píldoras que continúa la iniciativa. Y la del día de hoy tiene que ver con la fortaleza mental del deportista paralímpico en tiempos de confinamiento, porque mucho se ha atendido. Ya tuvimos nosotros en una sesión a Edgar Perdomo, que nos platicó un poco respecto a su experiencia en básquetbol silla, en su experiencia que ha tenido en ligas a nivel profesional. Pero es importante recalcar que pareciera que nos estamos inclinando hacia los deportistas convencionales, pero hay que tener también el conocimiento de cómo lo están llevando estos atletas en estos tiempos. Y para eso viene la píldora del día de hoy, ya que este tipo de deportistas tienen otro manejo de la situación, porque algunos estaban incorporando, ya sea, primero hay que definir, ¿no? Si fue realmente el tema paralímpico, si fue por alguna cuestión adquirida, si fue congénita. Entonces, independientemente de eso, ¿cómo están manejando la situación estos atletas? Ya que puede tener una discapacidad física, auditiva, visual o cognitiva, y las emociones van a ser muy distintas de manejar en una u otra situación respecto a su discapacidad, como ya nos comentaba en su momento Edgar, que él en qué categoría está o en qué categoría está considerado. Y bueno, es importante que tengamos la posibilidad también imaginarnos cómo está siendo esta cuarentena para ellos, ya que al final del día, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Primero, la de la dependencia, que muchos están buscando cómo valerse por sí mismos, apenas estaban aprendiendo, y ahora con el encierro, pues quizás, o con el confinamiento, pues quizás pueda parecer un poco más complejo poder adquirir esa dependencia. La práctica deportiva, algunos estaban incorporando o adheriendo a la práctica deportiva, las relaciones sociales y el proyecto de vida. Y todo esto, ¿qué han hecho estos deportistas? Buscar la adaptación, así como la tenemos que seguir haciendo todos nosotros para poder sobrellevar el confinamiento de la mejor manera. ¿Y qué es importante? ¿Qué nos menciona de tarea para esta píldora? Nos deja dos. El primero, el seguimiento de esa constante en relación a las esferas que ya les comentaba, la propia dependencia, mi práctica deportiva, la relación social y mi proyecto de vida. Y la segunda, las estrategias de adaptación, ¿sí? Para las personas, los deportistas que nos ven con alguna discapacidad, ¿qué estrategias están teniendo? Compártanlas, ¿qué estrategias están tomando para poder llevar el confinamiento de la mejor manera? ¿Qué te parece, Horacio? Me parece que muy buen tema porque, como dices tú, al parecer mucha gente no pensamos o piensa en esas personas que tienen que hacer un poquito diferente las cosas, aunque se le dificulte un poquito más. A Edgar, pues nos contaba que su esposa le ayudaba mucho, que tuvo que adaptar ahí su casa, para su departamento, para la silla, etcétera, para la silla de básquet, ¿no? La que utiliza para competir. Y creo que no solo él, y sería muy bueno que nos platicara los atletas que tienen alguna, pues, discapacidad, o como le quieran decir las personas, para que la gente entienda cómo cada quien se está adaptando a este encierro, y que no es algo que los impida hacer cosas para seguir con esa actividad, ya sea mental o sea física, y quizás no hacerla como están normalmente en las canchas, pero en su casa se puede adaptar y utilizar lo que tienes para salir adelante, Doc. Así es, Horacio. Es correcto lo que comentas. Es importante que cada uno de nosotros entienda la circunstancia en la que se encuentra, y entre todos como sociedad podemos generar estrategias para ayudarnos y ser solidarios. Que estén muy bien, Horacio. Recuerden que
el juego lo ganamos desde casa y estén al pendiente. Éxito en el inicio de semana para todos. Cualquier cosa, estamos al pendiente. Claro que sí, Doc. Muchas gracias. Y claro, el hashtag del programa es Ganemos el Juego desde casa y el hashtag Todo por México. Las redes sociales de nosotros son @basketmex para las diferentes redes y la página web es www.basketmex.com. Muchas gracias al doctor Luis Carlos Loera y desde Monterrey nos vamos hasta La Blanca, Mérida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Rodrigo es el fisioterapeuta de nuestra selección nacional varonil mayor y está con nosotros para traernos un tema muy importante. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Horacio. Bien, bien. Aquí iniciando una nueva semana ante la contingencia, pero bueno, mentalidad positiva, como diría Luis Carlos. Eso, así debemos de comenzar, pensando y usando todo lo que tenemos para bien, para positivo, no dejar que gane los pensamientos negativos. Oye, ¿qué nos traes el día de hoy para todas estas personas que están muy interesadas? He visto muchas personas que preguntan muchas cosas acerca de, por ejemplo, la semana pasada, lo del tape, diferentes cosas que están preguntando en las redes sociales y qué bueno, ¿no? Que están participando y que están pues queriendo sacar esas dudas para ellos. El día de hoy, ¿qué nos traes, Rodrigo? Sí, así, sobre todo que la gente participe y bueno, nos externe sus comentarios, sus dudas, ¿no? Esa es la intención de estas cápsulas y de esta estrategia en general de BasketMex, ¿no? Poder compartir conocimientos y experiencia con toda la gente del básquetbol en México, ¿no? Y bueno, hoy tenemos un poco, como todos los lunes, en el ámbito de salud, tenemos un tema un poquito más general, ¿no? Pero que es muy importante para nosotros como personal de salud y sobre todo para la vida diaria de los equipos de básquetbol, ¿no? Vamos a hablar de un tema que va un poco más dirigido a los entrenadores y es el rol que juegan los entrenadores como primeros respondientes ante accidentes o lesiones en el deporte, ¿no? Sabemos que el entrenador o los entrenadores no solamente son entrenadores de un equipo, ¿sí? Tienen diferentes roles que van desde padre, cuidador, utilero, y también tienen que ser paramédicos en muchos casos, ¿no? Y de ahí la importancia de platicar algunos conceptos que deben tener en cuenta al momento que se pueda presentar algún accidente o lesión, ¿no? Platicar con Gilberto. Hola, Gilberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, preguntarte, ¿te ha tocado a ti algún accidente o lesión donde al primero que has visto que te va a ayudar es tu entrenador? Me ha tocado una lesión, bueno, no sé si se le puede decir lesión, solo me ha tocado un esguince, gracias a Dios. Y pues sí, él es de los que ha estado ahí cuando me ha pasado eso y pues al momento de reaccionar, pues sí se queda, pues porque una vez me tocó, ya me ha pasado varias veces que me esguince, pero una vez se me luxó así de que mucho, entonces ahí fue como que dijimos, ¿qué le habrá pasado? Pero no pasó de un esguince. Sí. Y bueno, como comenta Gilberto, ¿no? La realidad es que muchas veces el entrenador se afronta a esta realidad de que pasa algo y yo soy el primero que tengo que estar ahí, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces un poquito el papel que juega el entrenador en esta activación del sistema de atención y es uno de los que brinda esos primeros cuidados prioritarios, en este caso al jugador o al basquetbolista, hasta que llega un servicio profesional como tal, ¿no? Entonces, hablar un poquito sobre todo del antes y el durante cuando que ocurre alguna lesión o accidente, ¿no? Hay tips que es muy importante compartir con los entrenadores, sobre todo de la forma en que debemos tener preparados o prevenidos, ¿no? Hay una frase ahí que dice que no hay mejor prevención que estar preparado para lo que pudiera ocurrir, ¿no? Ojalá que no ocurrieran accidentes o lesiones, pero si llegan a ocurrir, tengo que estar preparado y eso me va a dar seguridad y certeza de que se pueda atender de mejor forma una lesión, ¿no? Importante, ¿no? Algunos tips, siempre normalmente tenemos una ficha técnica de nuestros jugadores, ¿no? Su nombre, su edad, algunos datos que son importantes desde el punto de vista de salud, tener siempre un teléfono de contacto de algún padre o de algún tutor o de alguien que se le pueda avisar o notificar
en caso de que ese jugador se accidente, saber nuestro tipo de sangre, ¿sí? Es impresionante el grado de desconocimiento personal que cada uno tiene de nuestro tipo de sangre, ¿no? Y es una información que la debemos saber de forma natural por si se llegara a necesitar de forma emergente, ¿no? Y también tener los datos de nuestros jugadores en cuanto a su servicio médico, a qué tipo de servicio médicos tiene acceso cada uno de sus jugadores para que, repito, si se llega a necesitar, se haga de forma rápida ese transporte o ese traslado, ¿no? Igual muy importante conocer los antecedentes patológicos personales de nuestros jugadores y algunos conceptos que igual que tenemos que tener a la mano como entrenadores, ¿no? Saber enfermedades previas que pudiera tener cada uno de nuestros jugadores, sobre todo las que pudieran estar involucradas durante el entrenamiento, ¿no? Y algunos ejemplos pudiera ser asma, ¿sí? ¿Qué pasa si a uno de mis jugadores que es asmático le da una crisis asmática durante un entrenamiento, durante un partido? Algún jugador que tuviera crisis convulsivas o epilépticas, que a lo mejor hoy en día pudieran estar controladas, pero tener esa información, porque si llega a darle una crisis, cómo reaccionar, qué hacer, lo debemos saber como entrenadores, ¿no? También tener conocimiento de alergias que pudieran tener a medicamentos, alimentos, cada uno de los jugadores. Muchas veces nos vamos de viaje con ellos, paramos en un restaurante y come algún alimento que no sabíamos que era alérgico, él sí lo sabía, pero nosotros no, reacciona a una alergia y nos metemos muchas veces en un problema porque no sabemos qué hacer. También otra información importante es conocer lesiones previas que pudieran tener, también por si llega a haber una relesión, como fue el caso de Gilberto, ¿no? Ya me había esguinzado varias veces, pero y sé cómo reaccionar. Entonces el entrenador sabe que potencialmente ese jugador pudiera recaer en un esguince del tobillo, ¿no? Conocer igual de primera mano mucho los hábitos de cada uno de nuestros jugadores, ¿no? Sabemos que una forma de prevenir, sobre todo de forma primaria, que una nueva lesión se presente, es el evitar o tener buenos hábitos de salud en este caso, ¿no? La calidad de sueño de nuestros jugadores, que duerman 8 horas, que duerman de forma adecuada, de forma nocturna, tener revisiones bucales, ir al dentista cada 6 meses. Hay una correlación muy importante entre una mala higiene bucal y la presencia, sobre todo, de lesiones a nivel muscular y muchas veces igual de mala recuperación de estas lesiones por bacterias que se encuentran en la boca, ¿no? Entonces, muy importante las revisiones bucales, nuestros esquemas de vacunación como entrenadores, promover que nuestros basquetbolistas estén vacunados, estén desparasitados también. Otra parte importante, jugadores que utilicen lentes de contacto, ¿sí? Para jugar. Importante también siempre tener un repuesto en banca, ¿no? Si por algún contacto el lente de contacto cae y se ensucia, no se debe volver a utilizar en ese momento. Entonces, si lo sabemos, tenemos un repuesto en banca, puede utilizarse ese repuesto y no el que ya está sucio o contaminado, ¿no? Para todos aquellos jugadores que jueguen en exteriores o en canchas exteriores, siempre es importante utilizar bloqueador solar, ¿sí? Para evitar problemas en piel. Estar bien hidratados y controlar la hidratación de los jugadores, así como su alimentación y potencial suplementación, ¿no? Son algunos de los hábitos que debemos estar cuidando para evitar lesiones o accidentes, ¿no? Y también una parte importante de este pre-actividad es tener claras las rutas críticas o las acciones a hacer antes de que se presenten algunas situaciones, ¿no? Y qué puntos son importantes que debemos conocer. Potenciales hospitales a los que se les puede trasladar a mis jugadores, ya sea privados, públicos, y qué cuento en mi medio, en el día a día, con qué vehículos cuento o yo podría contar para poder hacer un traslado de forma rápida, ya sea un vehículo particular o un vehículo de emergencia, pero saber y ser conscientes, ¿sí? Poder ir haciendo este checklist cada vez que tengo un entrenamiento, cada vez que tengo un partido, cada vez que tengo una competencia, ¿no? Conocer muy bien, otro punto muy importante, conocer esta línea de mando y aviso. ¿Y eso qué significa? ¿Quién es el responsable que va a tener que estar hablando a lo mejor al padre del niño, hablando también al hospital, marcando también a la línea de emergencia, ¿sí? Tener esta claridad, quién se va a quedar con el herido, quién va a estar hablando, quién va a estar yendo y viniendo, ¿sí? Hay que tener claro esta potencial ruta crítica de atención que se pueda tener, ¿no? También muy importante, un punto muy importante es contar con un botiquín, ¿no? Muchas veces los entrenadores, pues literal, llegan con un balón nada más
al entrenamiento o al partido, y es importante desde el punto de vista preventivo también tener un pequeño botiquín, ¿no? Un botiquín que tenga los materiales mínimos necesarios en cuanto a material de curación, vendas, gasas, ¿sí? Quizá un pequeño dispensario médico de medicamentos con algún cuadro básico que nos pueda ayudar a dar algún tratamiento inicial, y algún otro accesorio como quizá termómetros, tijeras, bolsas que podamos utilizar, en fin, una serie de herramientas que podamos o sean necesarias para implementar en alguna atención primaria, emergencia que tengamos que hacer, ¿no? Y la importancia de este botiquín es siempre tenerlo cercano, que esté disponible. Sí, muchas veces estoy en una cancha, se lastimó, pero resulta que el botiquín está en la oficina y está cerrada. Entonces pierde su función ese botiquín en ese momento, ¿no? Entonces es importante tenerlo cercano, disponible, que esté en un lugar que no tenga llave, que sea un botiquín que esté ordenado, que siempre esté listo en cuanto a su contenido también, y que frecuentemente sea resurtido. Otro error con los botiquines es que se utilizaron el contenido y no se resurtió. Entonces también perdió su valor en ese momento ese botiquín, porque dejé de tener los insumos necesarios para una atención. Entonces es muy importante que toda esta información la tengamos, repito, como checklist los entrenadores ante cada entrenamiento o ante cada partido que podamos tener, ¿no? Y otro punto importante, ¿no? Al momento de que ocurra algún accidente o lesión es tener la diferencia entre qué es una emergencia y qué es una urgencia, ¿sí? Al momento que ocurre una lesión, pues todos se asustan y todos pues empiezan a correr y a gritar, y eso muchas veces ante la falta de prevención o de preparación que tenemos para eso, ¿no? Entonces, muy importante diferenciar, repito, emergencia de urgencia. Muchas veces la utilizamos como sinónimos, pero no son sinónimos. ¿Cuál es esa diferencia? Una emergencia va a ser una situación de salud que se presenta de forma repentina, que va a requerir atención de forma inmediata porque pone en riesgo la vida de esa persona, ¿sí? Esa es la principal característica de una emergencia, alguna situación que pone en riesgo la vida, versus una urgencia, que también va a ser una situación de salud que se presenta de forma repentina, pero no tiene un riesgo evidente para la vida, ¿sí? Y por ende, al no tener un riesgo evidente, puede ser atendida en las próximas 2-3 horas, ¿sí? También tendrá que ser atendida, pero podemos esperar un poco. Entonces es importante que los entrenadores tengamos herramientas que nos permitan diferenciar eso, emergencia versus urgencia. ¿Cuáles son algunas características o cosas que podemos catalogar como emergencias, ¿no? Que nos tenemos que mover lo más rápido posible? Pérdida de conocimiento prolongado, ¿sí? Que un jugador se nos desmaye o ante un golpe pierda el conocimiento de forma prolongada. Otras situaciones, ante una herida o golpe, pérdida de mucha cantidad de sangre. Una herida muy profunda que se puede hacer, ¿no? A lo mejor ante un golpe, me golpeé con el tablero y me hice una herida muy profunda, pues tenemos que movernos rápido con ese jugador. Alguna situación que implique también algunas dificultades respiratorias prolongadas, ¿sí? A lo mejor le dieron un golpe en el estómago y a lo mejor ese chico tiene un antecedente de asma y le está costando regular o recuperar la frecuencia respiratoria. Vale la pena mover rápidamente a ese paciente, ¿no? Cuestiones ya un poquito más específicas como convulsiones, como hablábamos, ¿no? Golpes igual que pudiéramos tener en cabeza, cara, en ojo, también vale la pena mover rápido a ese paciente. Deformidades que presentemos ante golpes también, algo que no veamos que está bien, ¿sí? Que veamos chueco, deforme, pues habrá que moverlo o tratarlo como una emergencia de forma igual. Y estas son algunas condiciones o criterios que podamos tener como entrenadores para saber que eso es una emergencia y tengo que activar el sistema inmediatamente. Hoy en día a nivel nacional tenemos una forma de reaccionar en un sistema coordinado de emergencia que es a través del 911. Sí, importante que nuestros jugadores conozcan esta información, la sepan, inclusive las categorías inferiores. Por eso se puso este número, ¿no? Que sea 911, no 911, como es en Estados Unidos, ¿no? Aquí es 911 porque es más fácil aprender que un niño se aprenda 911. Sí, es muy fácil de aprenderse y de poder marcar inclusive ese número en un teléfono, ¿no? Entonces, ante una emergencia habrá que detonar ese sistema de atención a través del 911 y ahí tendremos a gente profesional que nos puede ir guiando a través de la llamada telefónica de cómo reconocer ese escenario de emergencia, cómo debemos reaccionar y
cuáles son los primeros auxilios que debemos otorgarle a ese jugador, ¿no? Igual algo muy importante es recomendar a los entrenadores, inclusive a los deportistas también, porque no solamente el entrenador va a ser un primer respondiente, si los mismos compañeros que estén alrededor de ese accidente en ese momento son primeros respondientes, ¿no? Y si alguno tiene las herramientas y los conocimientos de un primer auxilio o de unos primeros auxilios, es de las mejores herramientas para poder actuar, ¿no? Entonces es importante a los entrenadores y a los deportistas mantenernos actualizados al menos una vez al año con un curso básico de primeros auxilios, ¿no? Aunque ya lo hayas hecho, no importa, como no lo aplicamos, se nos olvidan las cosas. Entonces, importante, los primeros auxilios son muy importantes, por lo menos alguna vez al año, estarlas recordando y reforzando en este caso, ¿no? Entonces, esta es la información que les queríamos compartir hoy, Horacio, de lo importante para los entrenadores, estos tips o estas consideraciones al momento de tener alguna lesión o accidente deportivo. Y les dejo el reto, ¿no? Para todos aquellos jugadores, saber su tipo de sangre. Si no lo sé, averiguarlo normalmente con nuestra madre, ¿no? O nuestro padre, que son los que lo saben, ¿no? Y si no lo saben o lo desconocen ellos, hacernos unos laboratorios de sangre y saber esa información. Y repito, a lo mejor de primera instancia pudiera nos parecer necesaria esa información, pero al momento crítico que lo deberíamos saber por una emergencia, los segundos puede ser vida, ¿no? Entonces, importante, reto, aprendernos nuestro tipo de sangre. Muy importante eso, Rodrigo. Muchas gracias por traer todo esto, pero muy importante saber el tipo de sangre. Y si no, apuntarnos en la mochila o algo que traigas para tus entrenamientos, etcétera, porque muchas veces te lo dicen, te lo aprendes y como dices tú, lo mismo de primeros auxilios, se te olvida al rato o se te olvida en un mes o 2 meses. Y como estamos hablando de esto, de la respuesta de los jugadores y de los entrenadores en ese momento, como siempre está con nosotros Enrique Zúñiga, creo que él quiere preguntarte algo o aportar algo aquí contigo. Enrique. Sí, ¿qué tal? Sí, mira, ¿qué tal, Horacio? Interesantísimo lo de Rodrigo, y para no redondear mucho, solamente quería hacer un punto ahí rápido. Lo que dice es importantísimo. Obviamente, a veces no tenemos el acceso a todo eso, y yo lo digo porque cuando yo llegué al CENAR, yo llegué a un punto, a caer en blandito, como decimos, ¿no? Lo comento rápido, ahí en el CENAR, lo primero que hacen cuando llega un niño es meterlo a sus pruebas médicas. Desde lo dental, como lo mencionas tú, yo he tenido niños que no me los aceptan todavía porque tienen caries, así a este grado. Tienen que ir y le dicen que se vaya y se arregle sus muelas, le hacen el examen de la vista y le hacen un examen físico. Entonces, si los niños no pasan ese examen, porque es una gran responsabilidad tenerlos ahí dentro del Centro Nacional de Alto Rendimiento, entonces tienen que detectar todo ese tipo de cosas. Los niños pueden ser muy buenos deportistas y con una buena calidad, pero si no tienen eso, si no pasan esas pruebas que se les hacen, los niños no tienen que llegar con su examen médico, tienen que llegar con sus pruebas de laboratorio, y de ahí les hacen sus pruebas de copro, todo, para que ellos puedan pasar, y así de esa forma nosotros poder firmar como tutores. ¿Qué es lo que conlleva eso? Que si algún niño se enferma, lo primero que nos piden son sus datos, y los tenemos que tener nosotros a la mano. Es importantísimo lo que está diciendo Rodrigo, y bueno, inclusive hasta tomar cursos y actualizaciones, como lo dices. Me ha tocado a mí hacer eso. Yo tengo esos cursos que nos da el CENAR ahí, y vaya, tenemos hasta la forma de usar los desfibriladores cardíacos. Lo tenemos uno ahí en la oficina, lo tenemos en un cajón ahí guardado, que gracias a Dios no lo hemos necesitado, pero ahí lo tenemos a la mano también por lo mismo. Y lo primero que nos dicen los entrenadores es eso: cualquier emergencia, está el servicio médico a la mano, llamamos allá a la policía que está en el pabellón, y ellos llaman al servicio médico que están ahí. Ellos están dando rondines por todas las zonas, y los tenemos siempre a la mano para atender cualquier emergencia. Entonces, yo sé que a veces es muy difícil para muchos entrenadores porque no tienen ese acceso a la mano, pero hay que buscar la forma de tenerlo porque es importantísimo. Nos ha ahorrado y nos ha quitado muchos sustos ahí en el CENAR que hemos tenido, porque son deportes de alto riesgo y hay que tener todo eso, lo que dice Rodrigo, importantísimo. Entonces, nada más quería redondear eso, quería apuntar que en el CENAR lo tenemos, y sí me gustaría que la gente lo tuviera a la mano. Sí, yo creo que los que no tienen lo que nosotros tenemos en el CENAR, que nos apoya muchísimo y nos ayuda muchísimo a todos los atletas, no solo a los de básquet, deberían, como dice Rodrigo, saber dónde están los primeros auxilios, saber dónde está el hospital, el doctor,
por si en algún momento se necesita, ¿verdad, Rodrigo? Así es, ¿no? Y importante es decir, ¿no? El deporte es formativo en primera instancia, ¿no? Y formativo para la vida, ¿sí? No solamente formativo para mejorar como basquetbolista, ¿no? La primera instancia del deporte que sea formativo para la vida diaria, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Como entrenadores, repito, tener mucha conciencia de todo eso y también nosotros como jugadores y también como padres en las categorías menores, ¿no? Y bueno, les agradecerles, que tengan todos buen inicio de semana. Gracias, Rodrigo. Recuerden, el reto de Rodrigo es que todos sepan su tipo de sangre. Muchas gracias. Desde Mérida nos vamos hasta Torreón, Rodrigo, allá con Jorge, para que nos ponga activos, para que día con día nos trae cosas diferentes y que siempre nos tiene activos físicamente. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Ahora viene con gorra y todo, bien listo. Como se debe, ¿no, mi estimado Horacio? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Jorge. ¿Todo bien? Muchas gracias. Allá contigo en Torreón, ¿cómo están las cosas? Bien, bien, bien. Ahí va. Dijera por ahí alguien, sin embargo se mueve, ¿no? Claro, hay que verle el lado bueno. Siempre va a haber cosas malas en la vida y ahora a lo mejor se magnifican, pero hay que ver el lado bueno, como diario nos ayuda Luis Carlos, el doctor. Pero bueno, te tengo un invitado muy especial que está a tu altura, porque está a tu tamaño. Ah, bueno. pero no, es igual que tú, siempre activo, siempre listo para hacer todas las cosas que les piden ahí en los entrenadores y con la disposición muy alta. Creo que te llevarías muy bien con él si lo tuvieras ahí. Bueno, qué padre. Y ahí te lo dejo para que lo hagas sudar un poquito. Ya está, algún día vas a ver, ¿no? Sí, claro. Oye, Horacio, rápidamente, de lo que comentaba Rodrigo, la verdad es que es un tema súper importante, ¿no? Desgraciadamente en México hay poca cultura en cuanto a la capacitación de primeros auxilios, así es como se le llama a esa forma de actuar en caso de algún accidente o necesidad, ¿no? Pero la gente que no cuenta con esto puede acercarse, por ejemplo, a la Cruz Roja. En la Cruz Roja dan este tipo de cursos de manera económica y de verdad sirven como no tienes idea. Te digo la diferencia, por ejemplo, los cursos que me ha tocado ir a hacer a Estados Unidos, yo para tomarlos, te obligan a tener un curso de RCP y desfibrilador, ¿no? Te obligan, o sea, tú no puedes acceder si no presentas ese papel actualizado, ¿no? En México creo que debemos adoptar esa cultura también, porque estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Y actualizarnos, ¿no? Actualizarnos año con año, porque, por ejemplo, a Enrique y a mí nos dieron esas clases en Gran Cañón, en Estados Unidos, cuando estudiamos la universidad. Claro. Porque estudiamos la carrera, se llama recreación, pero es educación física con administración y psicología. Pero nos daban esas clases también. Pero como dice Rodrigo, tenemos que actualizarnos, tenemos que estar refrescándolo. Y es muy importante porque no es lo mismo no tener idea de algo y tener que resolver el problema a tener alguna idea y saber cómo reaccionar. Ya si tú no te animas a hacerlo, o otra persona, o actuar. Eso es lo que se tiene que hacer. No quedarse congelado, sino actuar en el momento para ayudar. Exactamente, Horacio. Bueno, pues a darle, mi estimado Horacio, déjame. Hoy va a haber otra dinámica. La verdad es que la mayoría de la gente, cuando hablamos de preparación física, es muévete, ¿no? Actívate, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que está detrás de la preparación física, ¿no? Es decir, hacia dónde nos lleva un programa de preparación física, para qué hacer un programa de preparación física y con qué objetivo. ¿Sale? Perfecto. Se me hace muy bueno que la gente también tenga noción e idea de esto, porque a veces creemos que solo con hacer un tipo de ejercicio o un tipo de rutina por un mes, 2 meses, y hacemos la misma y llega el momento que ya no te sirve, ¿no? Y tienes que hacer otras cosas. Qué bueno que
que nos vas a traer este tema ahora, Jorge. Adelante, adelante, es todo tuyo. Gracias. Gracias, Horacio, gracias. Gilberto, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando. Todo bien. Qué bueno. Oye, encantado, Gilberto, mucho gusto. Jorge Ocampo para servir. Igualmente, Gilberto Terrones. Qué bueno, qué bueno. Oye, Gilberto, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Cuántos partidos juegas en un año, Gilberto? Yo creo que mejor pregúntale a Enrique. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer esa parte. Fíjate que en México, a diferencia de otros países, hay excelentes atletas infantiles y máximo juveniles. Más o menos, ¿sí? O sea, de hecho tenemos campeones mundiales sub-17 en varios deportes. Pero ¿qué pasa cuando pasan ya de forma profesional? Es decir, llegan a los 18, 19, 20, 21 años. ¿Qué pasa? Pues a veces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver a los campeones de fútbol, los del Mundial, y prácticamente esa categoría ya se desconoció. Sin embargo, uno o dos dieron un despliegue, pero no tan alto, pero ahí se quedaron. O sea, los que proyectaban para mucho, ahí se quedaron y pues... Correcto. Eso es lo que pasa. Sí, bueno, y eso pasa en muchos deportes, en muchos. Tú sabías, por ejemplo, que hace un par de años, 2 o 3 años, me parece que fuimos campeones mundiales de tochito bandera, o de fútbol americano, o de béisbol. ¿Sí sabías eso? No lo sabía, fíjate. De Bueno, béisbol creo que sí, pero de los demás no. Bueno, pues pasa lo mismo. Es decir, si analizamos dónde están esos campeones sub-15, sub-17, sepa Dios dónde estén, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, una problemática real que hay en el deporte en general, ahorita nos vamos a enfocar al baloncesto, una problemática real es que un chico con habilidades, con talento, excede el número de partidos al año estandarizado a nivel mundial, ¿sí? Okay. Excede muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, algunas asociaciones en el mundo coinciden en que más de 80 partidos al año es llevar al matadero al jugador. ¿Sabías eso? No, todavía. Bueno, algunas asociaciones coinciden en eso, ¿no? Okay. Y algunas asociaciones ya nos dan, el caso de béisbol, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Tú sabías que un pitcher, un lanzador, tiene X número de lanzamientos por semana, por mes y por año? Eso sí. Ok, perfecto. Pues lo mismo pasa, o lo mismo deberíamos llevar a otro tipo de entrenamientos, a otro tipo de deportes, ¿no? Entonces, una recomendación general es que un chico en desarrollo con talento no exceda los 80 partidos al año, ¿sí? Ellos dan una máxima entre 45 y 70 para poder desarrollar las habilidades técnicas, físicas, cognitivas, psicosociales y demás en cada... ¿Okay? Sí. Entonces, toda esta forma de... Y luego viene la otra, es decir, las personas o los atletas que juegan menos de 30 partidos al año no van a lograr incrementar estas habilidades, ¿no? Sí, no, sí. Es decir, tendríamos un handicap o un número de partidos entre 31 y 70, 71 partidos al año. ¿Okay? Prácticamente. ¿Qué pasa cuando se detecta un chico talentoso que estudia la secundaria, que estudia la prepa de forma normal como lo haría el resto de la población? Juega con su escuela, juega con la selección municipal quizá, juega con la selección estatal quizá. Después, que se tiene que ir a otro selectivo. Entonces, hay chicos que juegan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Sí. ¿No? Y aparte entrenan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.
Entonces, este tipo de talentos, ¿qué te imaginas que pueda pasar tú como alguien dentro de este ambiente? ¿Qué te imaginas? No, pues es un súper desgaste físico y ya para cuando llegan a, pues, si se puede decir, madurar, ya pues vienen las lesiones, vienen mucho tipo de cosas a su corta edad. Entonces, pues el proyecto que se venía con ese chico, pues obviamente se viene para abajo y es por eso que algunas selecciones o equipos quedan estancados. Exacto, exacto. ¿Te ha tocado, conoces compañeros talentosos, aguerridos, que de repente, lesionados de rodilla, lesionados de columna, lesionados de hombro? ¿Te ha tocado? Sí me ha tocado conocer, pero gracias a Dios no son cosas tan graves que les impida definitivo seguir jugando, pero obviamente tienen sus desgastes, sus molestias al momento de practicar o de jugar. Claro, claro. Entonces, lo más importante, sabemos que nosotros estamos en un lugar privilegiado porque tenemos a todos los especialistas que nos cuidan, soportan y desarrollan el programa a seguir. El detalle es que el grueso de la gente no tiene acceso a eso. Entonces, es importante asesorarse con los profesionales. Invitamos a través de redes sociales, invitemos a toda la gente a preguntar, a hacerlo a través de los mensajes y demás, dudas, sugerencias que tengan acerca de cómo llevar un proceso a mediano y a largo plazo. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Mi estimado Horacio. Jorge, ahorita que dijiste rodilla, espalda y hombro, levanté las manos como que, hey. Sí, es muy importante cómo está este tema el día de hoy y lo principal es prevenir, ¿no? Prevenir y saber cómo actuar cuando pueda pasar algo, porque en cualquiera de los deportes, así como pusiste ejemplo de otros deportes, pueden pasar cosas inesperadas, entonces tienes que estar preparado para actuar. Exacto. Y qué bueno que lo platicaste, y qué bueno que, bueno, a la edad de Gil también lo sepa, ¿no? Porque quizás el entrenador en ese momento no esté presente, quizás ellos fueron a hacer un trabajo extra y ahí pasó algo. El compañero tiene que reaccionar, o quizás él mismo, ¿no? Si le pasa algo, claro, saber claro. de qué manera tengo que actuar. Exacto, exacto. Muchas gracias, muchas gracias por traernos diferentes temas que son parte del entrenamiento, así como el descanso, así como la recuperación, así como la alimentación. Todo complementa para que podamos alcanzar el nivel, la meta que queramos. Exacto, exacto. Listo, mi estimado Arcio. Pues muchas gracias Jorge. Te mando un abrazo y nos vemos el día de mañana. Abrazo a toda la familia. Gracias, igualmente, éxito por allá. Gracias. Recordemos a la gente nuestro hashtag ganemos el juego desde casa y hashtag todo por México. En las redes sociales, @basketmex y la página web www.basketmex.com. Acuérdense, Basketmex es con Q, no con K. Ahora vamos a pasar hasta Guadalajara, donde está Enrique Zúñiga, que ya tuvo una participación, que siempre está con nosotros, pero el día de hoy, los lunes siempre está con su sección. Él es el director de las categorías formativas en el CENAR y nos trae un tema muy bueno y nos trae al capitán de su equipo que está con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo la has pasado en estos días? ¿Cómo la llevas en esta semana? Ya van varios, ya nosotros tenemos varios meses en confinamiento, porque antes de irnos a nuestras casas ya estábamos en confinamiento en CENAR. ¿Cómo la has pasado? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes, con Gilberto, con el Capi, el pequeño Napoleón. Que la verdad que bueno, ¿qué te puedo decir de Gil? Aunque me digan ahorita que hablo muy bien siempre de él, pues es la verdad que es un niño que rompió los estándares que buscábamos en el CENAR. Sí, en el CENAR estábamos buscando, al inicio cuando llegamos, lo que buscamos era jugadores, que es una palabra muy chistosa, pero la verdad, futuribles, ¿no? Que yo le aprendí mucho ahí con los que iniciamos ahí en el CENAR.
Nos referimos a jugadores que en un futuro los podríamos ver en una selección nacional, yéndonos más que nada por las tallas, ¿no? Buscamos jugadores grandes, jugadores de estatura grande, y aún lo seguimos haciendo. Pero Gilberto fue un niño que llegó ahí a las pruebas midiendo que unos 65 se me hace, si no es que por ahí uno y medio. Sí. No, como 1.40 yo creo, nada, era 1.65, sí, era 1.65. Unos Con tacones. Llegó midiendo con tacones, y obviamente a la hora que empezamos a entrenar ahí, que empezamos a hacer los ejercicios, los drills, empezamos a ver cómo convivía él, pues desde el principio tomó la batuta del grupo donde él estaba. Desde el inicio empezó él a exigirle a sus compañeros, empezó a tomar ese liderazgo que observamos ahí, lo que estábamos haciendo las pruebas, y eso llamó mucho la atención de él. Y bueno, a tal grado que pues ahorita él es el capitán de ahí, y es prácticamente, o era si ya nos regresamos ahí, pues fue mi mano derecha dentro del CENAR. Cualquier problema que tenía, me iba directo con él. Él era responsable totalmente de prácticamente el dormitorio cuando no estaban los niños, y si había algún problema o algo que comunicar, lo decía con él y todos lo escuchaban, que es lo interesante, ¿no? Siendo el más bajito ahí del grupo, todo el mundo le hacía caso. Entonces, son cualidades que él tiene también, que lo han llevado a estar donde está ahorita, ser un seleccionado nacional U18, y sobre todo tomar la batuta dentro del grupo, como lo hizo en los juegos de ahí de Centro Básquet. Entonces, la verdad que es un gusto tenerlo, y me gusta, y quiero mucho que la gente lo conozca, porque él es el típico ejemplo de que cuando quiere las cosas las logras. Y es un jugador que nunca se rendía, al contrario, lo puse en muchas situaciones de prueba, en muchas situaciones de estrés, y siempre me respondió de una buena manera, incluyendo hasta retándome a veces, ¿no? Que en cierta forma es bueno, y con respeto como lo hacía. Lo retaba, pero jamás me faltó respeto. Hubo ocasiones ahí, miradas, donde me decía prácticamente con los ojos diciéndome, ya ves que sí puedo. Y eso me da mucho gusto, porque es el carácter que demostró él. Bueno, y en esta ocasión, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Gilberto por lo siguiente. Hemos dado durante estas semanas varios ejercicios de manejo de balón, y hay muchos niños que están iniciando, que nos siguen mucho, que están iniciando. Y bueno, la idea es que lleguen a ser a un punto donde está ya Gilberto. Gilberto yo lo puedo considerar como un jugador que maneja perfectamente ya el fundamento del drible. Y bueno, lo que queremos hacer van a ser los mismos ejercicios que ya hemos puesto antes, pero lo interesante y lo que quiero que vean aquí es la intensidad y la velocidad con lo que lo va a hacer Gilberto. Sí, él ya practicó demasiado, y aún así, eso no es un impedimento para que de repente el balón se le vaya y le vaya a quebrar ahí una taza a su señora madre, que al rato me va a reclamar, ¿no? Pero bueno, eso es parte del show. Entonces, Gilberto, vamos a empezar a hacer ejercicios que ya has hecho, que practicas todos los días ahí en el CENAR, porque todos los días lo haces, pero aquí lo importante y lo que quiero que la gente vea es la velocidad en lo que lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, iniciamos con un ejercicio muy sencillo que va a ser, vas a girar tu balón alrededor de la cintura, alrededor de las piernas y de la cabeza, subiendo y bajando. Muy bien. Sí, cuando estés haciendo el ejercicio, puedes hablar para que la cámara se enfoque en ti, Gil. Ok. Lo que queremos es que la gente te vea. Si quieres, te paramos ahí. Muy bien, muy buena velocidad. Ahora el siguiente ejercicio, Gil. Ajá. Siguiente ejercicio, perfecto. Ahora el siguiente ejercicio va a ser alrededor de una sola pierna. Igual vas a girar alrededor de una pierna y cuéntame 20 vueltas. Sale. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20. Perfecto, muy bien, excelente. Ahora cambiamos de pierna, ya sabes, hacemos de un lado, tenemos que hacer el otro. Cambio de pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19. Se puso 20. Muy bien, perfecto. Bien hecho. Aquí, repíteles, ¿qué es lo que les digo cada vez, o qué es que les decimos en el escenario cada vez que se les va un balón? Bueno, que siempre lo hagan con intensidad alta, y que si se les va el balón es por eso, porque siempre están intentando mejorar. Y pues obviamente si te va el balón tienes que ir muy rápido siempre a recuperarlo y seguir continuo al ejercicio que estás haciendo.
Excelente, muy bien. Sale, Gil. Ahora hacemos un 8 sin botar. En 8, alrededor de las piernas, damos 10 8 completos. ¿Así? Sí, dale. Ok, 1, 2. Ya. Perfecto, muy bien. Quiero que vean la velocidad. O sea, no le tomó ni 7, 8 segundos completar los 10 8 seguidos. Me Ahora pasé, que hice 5 más. Perfecto, muy bien. Ahora cambiamos. Cambiamos ahora. Vamos a hacer ahora el bote alrededor de una pierna. Aquí lo importante es que escribas. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Botando bajito, exactamente. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Bueno, tú, depende de ti. Acuérdate que tienes que dar 10 vueltas completas. Entonces, sale, cambiamos de pierna. No dijiste 10. No dijiste 10. Aquí lo importante va a ser la velocidad. Quiero que la gente vea. Esto es todos los días con él. A eso me refiero de que me reta. Exactamente lo que está pasando ahorita, que es muy bueno. Toma su iniciativa, liderazgo. Cambiamos de pierna, Gil, 10 vueltas, bote bajito y muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, excelente. Buen trabajo. Ahora cambiamos, hacemos 8 botando. Son 8 8 completos, ¿ok? Sale. Ok, 1 es 1. 1, 2 es 1. Ok, Sí. va. Botando bajito, sale, botando bajito. Va. Ya. Muy bien, excelente, buen trabajo. O sea, el ejercicio que sigue, ahora vamos a hacer el cambio enfrente. Vas a estar cambiando de mano a mano, moviendo tu cuerpo. Acuérdate que les pido que no estén estáticos. Vas moviendo de lado a lado. Vas por 20 cambios, cuéntalos. Ya. Perfecto, muy bien. Ahora el siguiente ejercicio que vas a dar 3 botes con la mano derecha, cambias a la izquierda y regresas otra vez a mano derecha rápido. Aquí lo que vamos a trabajar es el cambio rápido. Sí, rápido. Sí, Es así. vamos. 10 Okay. 10 veces, vamos. Va. Dificultades técnicas, se me fue. Yes. Excelente, muy bien. Cambiamos de lado, mismo ejercicio, cambio de lado. Vamos. Va. Ah. Regresé. Ya. Excelente. Bien, bien. Ahora el siguiente ejercicio que vamos a hacer, Gui, ya casi terminamos, ya está sudando. Es lo que siempre nos hemos referido. Cuando lo haces con mucha intensidad, te agitas, sudas, puede ser un buen cambio, siempre haciéndolo a la intensidad que lo está haciendo él, pero para llegar a este punto hay que practicar mucho. A Gil le tocó ya muchos años de estar practicando eso todos los días conmigo, inclusive hacerlo antes del entrenamiento. Él usaba mucho esto para calentar también, antes de que empezara el entrenamiento, o se quedaba después de hacerlo. Siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser el in and out, que hacemos in and out, pero lo vamos a hacer, si quieres, hacer con las dos manos, in and out y cambias de mano, in and out y cambias de mano, ¿sale? Van a ser 20 cambios en total para hacer 10 con cada mano. Ok.
Ya. Perfecto, muy bien. Siguiente ejercicio que vamos a hacer ahora va a ser lo mismo. Aquí es donde ya ellos ya solos van modificando los ejercicios y haciéndolos más difíciles. Entonces, el siguiente nivel que le vas a poner a ese mismo ejercicio, el cambio que va a hacer ahora lo va a hacer entre las piernas. Hace un in and out y entre las piernas, in and out y entre las piernas. Vamos. Igual 10 y 10. Sí, contando, por favor, vale. Ok. 1, 2, 3. Ya. Perfecto, muy bien. Sale, descansa. Puedes sentarte enfrente de la cámara si quieres. Con esto terminamos ahorita los ejercicios. Solamente lo que queremos hacer ahora es remarcar los puntos importantes. ¿Qué es lo que quisimos hacer con esto? ¿Qué es lo que quise demostrar con esto? Bueno, que ya después de todos los ejercicios que han hecho todos los ejercicios que hacen los niños, practicando todos los días, los lleva a esto. La intención siempre es ya llegar a esta velocidad, ¿sí? A que lo hagan con esta intensidad que lo hizo él. Fueron ejercicios, en realidad hicimos 8 ejercicios nada más, pero ve cómo quedaste. Quedaste totalmente cansado. Entonces, es lo importante que la gente se de eso. La velocidad, hay que trabajarlo siempre, exigirse, sin importar qué balón se les vaya. Gilberto tiene ya muchísimos años practicando, aún así el balón se les fue, pero es porque él se está exigiendo y eso es bueno. Entonces, lo que queríamos era esto, demostrar los mismos ejercicios que ya hemos practicado en otras ocasiones, pero aumentar la velocidad. La forma que lo hizo tiene muy importante y él siempre lo hace y siempre está empujando a sus compañeros para que lo hagan a esa velocidad. Gracias, Gilberto. ¿Cómo te sientes? Bien, cansado, con ganas de más. Yo creo que después de la sesión me voy a poner un poquito, hacer un poquito más. Y sí, pues... ya calentaste, pues. ¿Vale? Ya calentaste, ya le continúas. Ah, no, sí, ya. Sí, no, pues obviamente siempre te debe haber una iniciativa por parte de uno para seguir. Y pues más que nada, también entra la nostalgia un poquito de que ya después de mucho tiempo que estar aquí y luego que pase esto de la contingencia y no estar entrenando ahora con mis compañeros del CENAR, tanto también con los de la concentración y así, pues sí pesa un poco, pero obviamente no es una excusa como para quedarnos en nuestras casas y no hacer nada, al contrario. Mientras unos descansa, hay otros que de verdad están trabajando y pues no se debe tener siempre esa mentalidad de que estás en tu casa, no son vacaciones, siempre hay que seguir trabajando y pues bueno, así nos vamos a tener que mantener día con día. Me da mucho gusto, Gil. Y en verdad disfrutamos ver pues cómo llega a un nivel después de, como Enrique lo acaba de decir, de haber tenido diferentes programas enseñando tipos de movimientos para que lo aprendan y después vayan más rápido y llegar a este nivel que tú nos enseñaste, pues cualquier entrenador nomás se sienta a verte y a disfrutarlo. Aunque se te haya perdido la pelota, creo, demuestra eso, que estás al nivel, que no estás en un nivel a gusto y que estás al nivel de presionarte, de mejorar. Muchas felicidades y como lo dices, sí, es cierto que se extraña estar en el CENAR con todos, entrenando y ustedes están poniendo el ejemplo de que sí pueden entrenar, que sí pueden estar activos en su casa haciendo las cosas positivas de la mano de Enrique, de la mano de Franco, de la mano de los entrenadores que están ahí día a día con ustedes. Qué bueno que están tomando esto con seriedad y poniendo el ejemplo, ¿no? Como lo dices, porque si no, alguien lo está haciendo. Si tú tienes a un jugador, aunque seas tú de los más bajitos, pero pues eres de los más rápidos y de los que tienen más facilidad de votar y de liderar un equipo, pero si hay alguien con las mismas capacidades que tú, pero lo está trabajando día con día, esa persona que lo está haciendo extra es la que va a tener más probabilidades de hacer las cosas bien cuando se presente el juego o el examen, como digo yo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gil, sigue siendo tú porque
Me da mucho gusto a mí siempre saludarte, verte entrenar, verte cómo te la llevas con todos tus compañeros en el CENAR, no solo con los del básquetbol, sino con todos los compañeros tuyos. Y me da mucho gusto, eres un ejemplo para todos ellos. Gracias, Enrique, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Me divertí mucho en este día. Al contrario, muchas gracias. Gracias y nos vemos al rato, Gil. Nosotros tenemos entrenamiento fuerte. Descansa. Sí, igual. Muchas gracias. Un gustazo siempre estar con ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, Gil Berrones, capitán de la U18, capitán de la Academia CENAR. Gracias, Enrique Zúñiga. Y a todos los que nos acompañan siempre, al doctor Loera, a Rodrigo, a Jorge Ocampo, por estar siempre con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y buen provecho. Saludos y hasta mañana. Everything changes.